Mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia Amada de Aguascalientes, en este hermoso y especial día de comunión, es el Señor quien nos invita para que participemos en su mesa. Él expresó de una manera muy especial y contundente cuánto he deseado celebrar la Pascua con mis discípulos. Y ese es también mi deseo, hermanos, que algún día Dios pronto nos conceda estar cara a cara, unidos juntos, celebrando lo que desde el Antiguo Testamento fue la Pascua del Señor, que era la sombra de la verdadera Pascua cuando Jesús, el Cordero de Dios, entregara su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ha constituido la mesa del Señor, su comunión, el santuario máximo de la adoración en un culto de alabanza que le ofrecemos al Señor. Así pues, en este día les invito para que estén preparados con los elementos de la comunión, el pan y el vino. Como así está instituido y así lo instituyó el Señor, la cena del Señor es el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que somos salvos por gracia. La maldición de la ley ya no hace efecto sobre nosotros. Solo somos el pueblo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito para que participemos con acción de gracias por lo que representa para nosotros su sangre derramada y su cuerpo maltratado. Así pues, el apóstol Pablo, siguiendo las instrucciones del Señor, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, verso 23, dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor la noche que fue entregado, que tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando ustedes lo coman, háganlo en memoria de mí. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pan de vida. Tu palabra dice que nuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Pero el que come, espiritualmente hablando, el cuerpo de Cristo, vivirá para siempre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa representa la sangre del nuevo pacto. Bebed de ella todos en memoria de mí. En el Evangelio según San Lucas dice que después de que tomaron la comunión, cantaron un himno y salieron al huerto de los olivos. El huerto de los olivos representa nuestra permanente y continua comunión con el Señor. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga y que usted siga disfrutando de los frutos de ese sacrificio perfecto que Cristo realizó por nosotros para nuestra paz. Bendiciones. Amén.
Amados hermanos, le doy gracias a Dios porque nos permite en esta oportunidad compartir con ustedes en una forma sencilla, pero a la misma vez clara, para que nosotros entendamos qué es la Pascua del Señor. Así he titulado este pequeño mensaje: Sanidad integral en la Santa Comunión o en la mesa del Señor. ¿Qué significa eso? Significa sanidad física, sanidad mental o emocional y sanidad espiritual. Es importante que entonces tengamos un tiempo de discernimiento, de reflexión en lo que significa o ha significado a través de la historia la Pascua de Jehová. Así entonces es necesario que en esta mañana ustedes conmigo juntos hagamos esta reflexión, este análisis, este discernimiento del cuerpo de Cristo. Quisiera compartir con ustedes de una manera especial la lectura del Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Entonces vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer este hermoso pasaje. Capítulo 12 de Éxodo. Y dice así la palabra del Señor: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y en vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la Pascua instituida en el Antiguo Testamento. Vamos a analizar un poquito en breve que lo que está instruyendo el Señor son 3 cosas importantes. Seleccionar un cordero sin defecto. Segundo,
verter o rociar la sangre en los marcos de las puertas. Y tercero, comer la carne del cordero. Es importante entonces considerar que la Pascua en el Antiguo Testamento ya tiene los elementos que son la sombra y el símil de lo que sería la verdadera Pascua en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo lo especificó muy claramente. Este es el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto quedó establecido, era relacionado a cumplir la ley de Dios, que era santa y perfecta, pero que, por cierto, nadie podía cumplirla, y Dios tenía el plan de redimirnos precisamente de la maldición de la ley que no podíamos nosotros cumplir de ninguna manera. Precisamente en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje sobre las bendiciones que el pueblo de Dios tendría si cumplía la ley, pero también de las maldiciones que el pueblo no estaba dispuesto a cumplir. Y es importante entonces que en Deuteronomio encontramos la maldición de la ley, precisamente porque el ser humano no tiene la capacidad de responder con integridad a las demandas de Dios. Así pues, podemos leer en Deuteronomio capítulo 20 algunas de las maldiciones que vendrían precisamente por no cumplir la ley. Y todas en general hablan de enfermedades que vendrían por causa de su desobediencia y de su pecado. No tenemos el tiempo aquí para leer cada una de esas plagas que vendrían, pero es importante solo reconocer que la maldición de la ley continuaba haciendo sus estragos en el pueblo de Dios, hasta que Dios estableció su plan redentor. Y entonces el apóstol Pablo, precisamente explicando a la iglesia cuál era el fruto precisamente de lo que resultó del sacrificio del Cordero. El Cordero tiene una figura muy importante en el Antiguo Testamento. Hay 7 palabras en hebreo que hablan del carácter redentor de Dios. Por ejemplo, la palabra Yahvé Yireh, Jehová Yireh, Dios proveerá. Y Dios proveyó un cordero para liberar precisamente al hijo de Abraham, a Isaac. Y más tarde hay otra palabra en hebreo en el Antiguo Testamento que es Yahvé. La palabra es Jafra. Dios es salud. Entonces es importante que reconozcamos que la Pascua nos trae precisamente liberación y salud. En el Salmo 103, en el verso 3 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Pero también dice, y sana todas nuestras dolencias. Exactamente, las instrucciones que Moisés ordenó por parte de Dios al pueblo como su vocero eran la selección de un cordero sin defecto, que simboliza precisamente la vida de nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Segundo, que la sangre derramada de ese cordero fuera puesta como señal de liberación en las puertas de cada casa del pueblo de Israel. El heridor pasó por alto. Donde esa señal estaba, ahí no hubo tragedia de muerte, ni dolor, ni tristeza.
pero la tristeza y el dolor llegaron precisamente a todos los egipcios, a los primogénitos de todos los egipcios, donde esa señal no estaba. Pero la otra parte muy importante, mis amados hermanos, es coman la carne del cordero, quemada a fuego, asada, y manténganse dispuestos, no se quiten la ropa porque van a salir con fortaleza, con sanidad, con fuerza a la libertad, hacia la tierra prometida. Y ese fue el fruto precisamente que los israelitas gozaron porque fueron obedientes a los mandatos del Señor. Entonces, considerando pues lo que la Pascua en el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel, es importante que ahora nosotros consideremos y analicemos y discernamos, como dice Pablo, el cuerpo de Cristo. Él llegó a Corinto, una iglesia que estaba debilitada y enferma, porque no estaban discerniendo o entendiendo bien la Santa Cena. Y en este pasaje precisamente donde él instituye y realiza la Santa Cena como debiera ser, les dice, es que ustedes están débiles y enfermos, porque no han discernido con sabiduría el cuerpo de Cristo. Y muchas veces nosotros como cristianos no discernimos en su totalidad el significado de la Pascua del nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque, mis amados hermanos, nosotros recibimos sanidad física, sanidad mental o emocional y sanidad espiritual cuando nosotros hacemos nuestro el fruto de ese sacrificio perfecto que Cristo realizó por nosotros y que lo recordamos a través de la mesa del Señor. Y hay algunos pasajes importantes en la Biblia que nos recuerdan precisamente que el sacrificio de Cristo nos trae esa sanidad integral. Mire, en Mateo capítulo 8, verso 17, Jesús llegó a la casa de Pedro y su madre estaba enferma de una fiebre que la tenía postrada en la cama. Y entonces Jesús precisamente llegó ahí y se dio cuenta de la necesidad que había. Y veamos lo que nos dice Mateo 8, 18, dice de la siguiente manera. Y viendo Jesús, es Mateo 17. Cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el contexto de ese pasaje, Jesús fue y oró y tocó a la madre de Pedro, inmediatamente la fiebre la dejó y ella gozosa se puso de pie para servir al Señor. Qué interesante es entonces pues que la Pascua trae consigo también la sanidad de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades. Así como yo les mencioné el Salmo, ¿verdad? 103 en el verso 3. Que Él perdona nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 5, dice de la siguiente manera, capítulo 5, verso 7, dice así la palabra del Señor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos esta Pascua
no en la levadura de maldad y de malicia, sino ahora con una actitud de pureza, de limpieza. Mis amados hermanos, el pecado trae muchas consecuencias, sobre todo un estrago a nuestra salud física y emocional. Qué importante es que nosotros echemos mano de esas promesas hermosas. Por ejemplo, la de Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Una sanidad integral que incluye una paz interior que se traduce en una vida de servicio, de alabanza, de adoración al Señor. Pues bien, mis amados hermanos, tenemos muchos pasajes que pudiéramos considerar, pero específicamente en Gálatas 3:13 encontramos la siguiente escritura. Dice así la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, dice de la siguiente manera, el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó toda la maldición de la ley en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos liberados. Y así como el pueblo de Israel salió gozoso, entusiasta, feliz de que dejaba atrás precisamente al Egipto de la esclavitud y marchaba hacia la tierra prometida, así es como nosotros ahora en el nuevo pacto debemos vivir una vida cristiana abundante, porque Cristo a eso vino. Dice en Juan 10:10, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mis amados hermanos, la Pascua del nuevo pacto incluye esa vida abundante. Y yo les invito, mis amados hermanos, para concluir esta reflexión, que Jesús fue nuestro sustituto completo. Él fue y es nuestra Pascua. Fue muerto por nosotros, para que nosotros ya no vivamos más bajo la maldición de la ley. Ahora somos libres de esa maldición. Ahora vivimos por gracia, por medio de creer la obra finalizada de nuestro Señor, el Cordero de Dios. Nuestros derechos legales en Cristo. Ya las enfermedades y pecados pierden su poder sobre nosotros cuando discernimos apropiadamente, de acuerdo a su palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué bueno, hermanos, que esta mañana ustedes pudieron venir a la mesa del Señor, sabiendo que sus pecados están perdonados y que por su herida usted fue sanado. Esto no depende de cómo usted se sienta, sino esto depende de la obra perfecta que Cristo realizó por nosotros. Así que, mis amados hermanos, en este tiempo en que estamos temerosos por ser infectados por las enfermedades, nosotros debemos echar mano de las promesas del Señor Jesús, para que usted se levante victorioso del temor de ser precisamente derrotado por estas circunstancias que están operando hoy en nuestra humanidad, el temor, el miedo. Nosotros tenemos que tener confianza plena en todas y cada una de las promesas
que a través de la Pascua del nuevo pacto tenemos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga mucho, hermanos, y esperamos pronto vernos y seguir con el gozo y la alegría de compartirles la palabra del Señor. Amén.